mañanera de Ángel correspondiente al miércoles de la semana en curso. Miércoles 10 de noviembre del año 2021. Debo confesar que ayer cometí un pecado mortal, un pecado capital. Vi una buena parte del disque debate en la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, del dictamen y las adecuaciones que realizaron quién sabe quiénes al presupuesto o al proyecto de decreto de presupuesto de egresos de la Federación, donde hay recortes importantes, uno al Instituto Nacional Electoral, que prácticamente de no corregirse ese capricho, ese absurdo, se vería impedido el INE con las consecuencias desastrosas en sentido jurídico, electoral, político, etc. Y el otro a la Judicatura Federal o al Poder Judicial. Aquí estamos ante la expresión clara de un berrinche o de una actitud soberbia del bulto, actuando de acuerdo con la lógica caciquil de algún presidente municipal perdido por allá en la feraz geografía del trópico mexicano. La orden vino tajante: a chingarse al INE y al Poder Judicial. ¿Por qué razón? ¿Cómo se atreve Lorenzo Córdoba ir a exhibir a no pocos de los integrantes de Morena en su ignorancia? Y eso sería lo de menos, pero en su vulgaridad, en su actitud de soberbia chafa, burda. ¿Y cómo se ha atrevido el Poder Judicial a enmendarle la plana al Poder Ejecutivo con los absurdos y violaciones constitucionales que ha enviado tanto en materia de hidrocarburos como en materia de energía eléctrica? Pues como diría el clásico, tengan para que aprendan. Y los diputados de Morena, en esa abyección, en esa actitud lacayuna, uno solo no tuvo la dignidad de decir: señores, estamos dándonos un balazo en el pie, cancelando o castigando al INE, que nada tiene que ver en este pleito, sino en todo caso sería la ley que han aprobado los legisladores. Están, vamos a decir, yendo o impulsando ellos a que se encamine uno a un callejón sin salida, sino que están exhibiendo un talante autoritario, caciquil, que a nadie conviene y mucho menos a quienes lo están exhibiendo. En este caso, al bulto y a los suyos. El bulto, perdón, y los suyos. En esas condiciones, dice uno, ¿cómo poderse explicar esa decisión de nombrar a Matacaballo, a un personaje del cual hablaré con más, vamos a decir, con más detalle hoy por la tarde-noche en mi plática con Ángel? O sea que ahí, para no repetir, lo espero hoy a partir de las 7 de la tarde o 7 de la noche, como guste usted, en mi canal de YouTube, y ahí comentaré el caso de esta absurda y apresurada y autoritaria nominación o designación de Pablo Gómez Álvarez al frente de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda. Pero volvamos al tema. Decía que tuve el valor de ver una buena parte, un buen tramo de esa discusión o debate o monólogos. ¿Y sabe qué? Por más que le busque uno, no hay remedio para evitar en este país, en un plazo más corto del que imaginamos, la debacle. Uno esperaría que los diputados de oposición que pertenecen a la Comisión de Presupuesto, pues al menos fueran personas con un conocimiento claro
de lo que es la estructura del presupuesto, su distribución por ramos o distribuidos de manera funcional, administrativa, económica, etcétera. Tener a la mano claro montos, transferencias, etcétera, etcétera. Pero sobre todo, que esos diputados que integran la Comisión de Presupuesto, representando a los diversos partidos de la oposición, en este caso al PRI, al PAN y al PRD, tuvieran al menos la capacidad de expresarse con claridad, dominar el tema a tal grado que su mensaje, si bien no lo iban a, vamos a decir, a respetar o a hacer caso de él los de Morena y los suyos, pero al menos los ciudadanos que en un acto de masoquismo como el que llevé a cabo ayer, estuvieran escuchando argumentos claramente expresados y sólidamente soportados. Pero aquello era de dar pena ajena. No me meto con los diputados y diputadas de Morena, qué cuidado, qué bárbaro. Qué nivel de ignorancia e incapacidad siquiera para leer números, para expresar. Qué tragedia. Pero eso ya lo sabemos. Eso no es nuevo. Pero cuando la oposición está planteando hacer transferencias importantes de 200,000 o 300,000 millones de pesos y planteando la reducción sensible de los montos destinados a esas tres locuras, esas tres ocurrencias del disque aeropuerto, la disque refinería y el disque tren, y dice uno, ¿cómo es posible que estos diputados de la oposición estén ahí? Y ahí, con todo respeto y aprecio, incluso la diputada Margarita Zavala, qué espectáculo, hojeando papeles sin claridad en su presentación y que las cantidades, dicen que no tuvieron tiempo para prepararse. Es increíble. Bueno, ¿dónde están los asesores de la fracción? ¿Dónde están los asesores de cada partido para que les hagan de una manera clara, resumida y todo? Es decir, ¿dónde están? ¿Quién sabe? Es una pobreza en cuanto a capacidad de expresarse, de enviar claramente un mensaje que da miedo. Pero luego hay otro elemento. Un diputado del PRI, que no recuerdo su nombre, eso sí, bien trajeado el vato, ¿no? Acá, elegante, el nudo bien hecho, nudo príncipe de Gales, aquí su triángulo perfecto, bien peinadito, acá todo el vato. Y defender sus posiciones en contra de esas modificaciones al proyecto original, como si estuviera leyendo un responso, como si estuviera leyendo una oración fúnebre en un funeral. Dice uno, con ese lenguaje corporal, puede, vamos a decir, generar simpatías a su posición. ¡Qué vergüenza! Dice uno, ¿que no hay alguien en el PRI que le diga al presidente, a Alito, oye, la va a regar ahí, que tome un curso de media training, o cómo hablar, o el lenguaje, algo, lo mismo a la señora Zavala, lo mismo al otro, y más allá? No. Es increíble, si así, con ese comportamiento, con ese desempeño, piensan hacer algo de aquí al año que entra en esas 6 gubernaturas, como promotores de algunos candidatos, como apoyadores, vamos a ir en las campañas, y luego en el 23 en el Estado de México y Coahuila, y el 24, que no se hagan ilusiones. Y si los partidos no corrigieren esa selección marcada por el amiguismo, por las complicidades de grupos, de facciones, aquello va a ser una carnicería, carnicería completa, una verdadera tragedia así. En fin, pero sigamos en esa ruta de los cambios en el presupuesto. Particularmente el hecho al presupuesto del INE, que tienen la tarea de realizar, de llevar a cabo
el proceso de revocación de mandato, la parte de verificar que las firmas sean legales, luego conteo, etcétera, etcétera, toda la parte logística, y han estimado un costo. Y sin ningún argumento en contra, rájale, casi 5,000 millones de pesos. ¿Por qué? Pues porque ¿cómo se atreve el doctor Córdoba a exhibir la ignorancia y la procacidad y la chafería y las vulgaridades de algunos de los integrantes de Morena? ¿Cómo? ¿Quién es él? Y el Poder Judicial, esos dos jueces que le dieron para atrás a dos iniciativas que el presidente considera que deberían haber sido aprobadas sin cambiarles una coma. Ahí está la respuesta de un gobierno caciquil, anclado en el antepasado. Las cosas, lo he dicho aquí desde hace varios meses. El presidente se va a radicalizar y cada día estará más desesperado, cometiendo más torpezas. Lo estamos viendo ya. Es increíble además que haya personas que todavía defienden eso. Y luego una persona ahí, creo que en el tuit o en alguna opinión, sí, creo que en el tuit o algo así. Y así, ¿dónde estaban esos inteligentes hace años y cuando esto? Y una serie de tonterías. Y yo le contesté, debería usted preguntarse dónde estaba usted. Olvídese usted de la pregunta de dónde estaban los otros. ¿Dónde estaba usted? Es decir, estamos ante una masa amorfa, babeante, estupidizada de decenas de millones de mexicanos que no tienen la mínima intención, ni siquiera les pasa por la cabeza la necesidad de analizar este desastre que a los primeros que va a perjudicar, y ya los está perjudicando, es a ellos. ¿Por qué? Porque son los de más baja educación, son los de más debilidad frente a recortes laborales, frente al aumento de la inflación, frente a las posibilidades de con sus ahorros poder aguantar un tiempo mayor este desastre. En esas condiciones me decía un amigo ayer por la tarde, Ángel, ¿para qué sigues en esto que no tiene posibilidad alguna de éxito? Y le decía, quizá el orgullo es el que me levante, pero no sé si tú, pero yo no voy a dar mi brazo a torcer. Voy a seguir hasta donde mis fuerzas me permitan. Que millones quieren seguir así, babeando, apoyando, está bien, están en su derecho. Incluso están en su derecho a perjudicarse ellos mismos, fíjese usted. Yo creo que eso es un camino equivocado para el país, para la economía y para los mexicanos todos. Por eso, desde ahorita lo digo y no me cansaré de repetirlo como otras cosas. Aquí seguiré, no cejaré en esta tarea que considero es una obligación ciudadana. Por lo pronto, suplico su perdón por ese pecado capital que cometí ayer, de atreverme en un acto casi masoquista o tomar un cilicio y darme trancazos en la espalda hasta sangrar, ver un buen tramo de eso que llaman discusión, debate, o como diría el clásico, lo que sea. Muchas gracias y lo espero mañana jueves.